salario de un auxiliar docente, que es mi caso, es de 14.000 pesos, teniendo yo 14 años de antigüedad. Es decir, si fuera un auxiliar docente que recién se inicia, no sé, pero debe estar en 10.000, 11.000 pesos. Completamente insuficiente para sostener a cualquier familia. Yo tengo otro empleo, que es del cual puedo vivir yo y mantener a mi hijo. Ahora, ¿qué relación hay con ustedes y con la materia? Bueno, claramente hay relación. Sin un presupuesto universitario acorde a las necesidades, y eso incluye la cuestión salarial, es imposible desarrollar una educación de calidad. Entonces, en tanto y en cuanto no se pueda revertir esa situación, los trabajadores docentes peleamos por nuestro salario, pero también por otras necesidades que existen, edilicias, de equipamiento, de libros, de formación, porque nosotros si queremos formarnos, mayoritariamente los cursos los tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Y la capacitación de un profesional es permanente, no es que uno estudia una vez y para siempre, no, es permanente. Yo quería adherirme a la primera jornada inicial para darle empuje y fuerza al movimiento y sumarme a eso, porque estoy completamente de acuerdo con los motivos de la medida de acción directa, pero no voy a poner en riesgo, digamos, las clases de ustedes. En este sentido, ustedes recordarán que la semana anterior, no, sino la otra, la doctora Gómez Carelli estaba de licencia por razones de un caso de COVID en su familia, y al no poder ella el teórico, yo no di el práctico. Decidimos que fuera así. Esa clase práctica se las estoy bebiendo. No así la de la semana pasada, porque me adherí al paro, es decir, no voy a recuperar la clase del paro, porque por eso me adherí. Pero sí voy a recuperar la clase de la semana anterior. Y como ya les he dicho, las clases se recuperan los días viernes en este mismo horario, o sea, 14:30. Lo cual, por otra parte, va a servir para que ustedes consulten cualquier duda que tengan en relación al examen parcial, al primer parcial, que va a ser el martes que sigue. Entonces, dicho esto, podemos empezar con la clase sobre la unidad 2, que son las normas del derecho del trabajo. Lo primero que yo quiero recalcar en relación a este tema tiene que ver con evitar, a ver si ustedes logran evitar una confusión muy común de todos los años de los alumnos cuando tienen que rendir el parcial o los exámenes finales y se les pregunta por las fuentes del derecho del trabajo. Hay una confusión muy común que es la siguiente: confundir las fuentes con la clasificación de las fuentes. Entonces se les pregunta, ¿cuáles son las fuentes de derecho del trabajo? Y lo que responden es, las fuentes son formales o reales, estatales o extraestatales, clásicas o especiales, generales, específicas. Es decir, hablan de la clasificación y no mencionan a ninguna fuente. Para que se vea más claro, les voy a compartir la pantalla del programa de la materia y ustedes van a poder ver que lo primero que dice la unidad del título es fuente de derecho del trabajo. Punto 1, fuentes del derecho del trabajo.
Profe, no se compartió, perdón. ¿No? Sí, ya lo veo. Esperen un segundo, lo deshago, pero ya se los muestro. Ustedes van a ver que dice fuentes, punto. Dice fuentes, punto. Y al lado dice clasificación. Entonces, primero hay que saber cuáles son las fuentes. Después vamos a ver, por una cuestión metodológica, porque facilita el estudio, la comprensión, cuáles son la clasificación de esa fuente, cómo podemos ordenarlo, que podemos ordenarlo para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo, que en eso consiste una clasificación, pero eso no sustituye a la idea y al concepto de qué es una fuente del derecho del trabajo. Tiene que estar por acá el programa de la materia. Bueno, o casualidad, no está. Pero no importa, es decir, porque en realidad es lo que le estoy relatando. Dice exactamente fuente del derecho del trabajo, punto, fuentes, punto, clasificación, 2 puntos. Entonces, ustedes ya tienen que tener una idea por nociones introductorias del derecho y por derecho del trabajo 1, tienen que tener una idea de cuáles son las normas del derecho del trabajo. ¿Cuáles son las normas del derecho del trabajo? Bueno, acá me contesta Andrés Díaz. Las fuentes del derecho son clásicas y propias. Exactamente lo que le estoy diciendo, que no es así. Las fuentes no son esas. Esa es una forma de clasificar las fuentes. Miren el chat, ahí de Andrés Díaz dice, las fuentes son clásicas y propias. No es correcto. Las fuentes del derecho son las normas. ¿Y cuáles son las normas? Rápidamente, porque es muy sencillo esto. ¿Cuáles son las normas del derecho que Ley, ustedes decreto conocen? y resolución. Ley, decreto, resolución. Otra. Ordenanza. Ordenanzas municipales. Convenios, si son de nuestra materia, los convenios colectivos de trabajo. ¿Estatutos? Los estatutos profesionales. La Constitución Nacional. Los tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales tenemos algunos de mayor jerarquía. ¿Cuáles son? Los del derecho del niño, por Claro, ejemplo. el tratado, la Convención Internacional de Derechos del Niño. En general, vamos a agruparlos a todos como los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución le da, a través del artículo 75, inciso 22, jerarquía constitucional. Entonces, nosotros tenemos un universo de normas. Constitución, ley, decreto, ley provincial, decreto provincial, ordenanza municipal, resoluciones del Ministerio de Trabajo, estatutos profesionales, leyes sindicales específicas, por ejemplo, ley de asociaciones sindicales, ley de contrato de trabajo, tenemos el Código Civil, el Código Penal, tenemos el contrato individual de trabajo, tenemos los usos y las costumbres, tenemos las sentencias judiciales, tenemos los reglamentos de empresa. Es decir, en ese universo hay una cantidad de normas de distinto tipo e importancia. Como son de distinto tipo e importancia, para estudiarla, para sistematizar el estudio, las clasificamos. Pero una cosa es decir cuál es la fuente y otra cosa es decir cómo clasifico las fuentes. Entonces, primera cuestión, la reitero porque es muy común la confusión. Si se les pregunta fuentes del derecho del trabajo,
tienen que empezar a nombrar este universo. Constitución, tratados internacionales de derechos humanos, tratados en general, tratados de la OIT o convenios de la OIT, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos. Esas son las fuentes. Después nosotros podemos decir, ¿cuáles son las fuentes del derecho colectivo del trabajo? Y ahí también suele haber una gran confusión, porque tienen que hacer el ejercicio de separar las fuentes que son propias del derecho colectivo del trabajo y fuentes que son del derecho del trabajo, pero no del derecho colectivo, sino del derecho individual del trabajo. Entonces, claramente, la ley de asociaciones sindicales 23.551 es una norma del derecho colectivo del trabajo. Claramente, la ley que regula la negociación colectiva es una norma del derecho colectivo del trabajo. Y así le puedo mencionar otra. Como nuestra materia es derecho colectivo del trabajo y de la seguridad social, en esa parte de seguridad social tenemos la ley de riesgo del trabajo, tenemos las leyes jubilatorias, porque también está la previsión social, tenemos aspectos de la ley de contrato de trabajo que se vinculan con nuestra materia, como ejemplo los artículos referidos a los accidentes inculpables. Y en el derecho individual del trabajo, ¿qué tenemos? La ley de contrato de trabajo, la ley nacional de empleo, que tiene una cantidad de artículos todavía vigentes, el contrato individual de trabajo, un reglamento de empresa. En el derecho colectivo, me olvidé de mencionar, tenemos el convenio colectivo de trabajo. Las normas del convenio colectivo de trabajo son obligatorias en la relación individual, es decir, se incorporan al derecho individual, se establecen de una forma de negociación colectiva, pero después se incorporan al derecho individual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la cláusula más favorable, si está en el convenio, es la que se va a aplicar en el contrato de trabajo. Entonces, estoy nombrando nada más que normas que conocemos por el derecho del trabajo, pero también tenemos otras normas que influyen, es decir, para la clase número 1, para la unidad 1, para saber qué es persona jurídica, ¿dónde tuvimos que recurrir? Tuvimos que recurrir al Código Civil y Comercial, que es otra norma, que no pertenece al derecho del trabajo, es el Código Civil y Comercial, pero tiene normas que son generales, es decir, no hay otra norma que defina a las personas, no hay otras normas. Entonces ahí está para todo el derecho. Está la Constitución Nacional, que obviamente ¿cuál es la característica fundamental de la norma que nosotros llamamos Constitución Nacional? A ver si alguien sabe. Le doy 10 segundos. Es la ley suprema, profe, a la que deben adherirse todas las demás leyes y todos los demás normas y demás que se dicten. Exacto, es la ley suprema a la que tienen que subordinarse, como si fuera una pirámide que ahora vamos a ver, todas las demás leyes, con una característica propia que no tiene ninguna otra norma. La Constitución Nacional define la forma de gobierno y cómo se establece ese gobierno y cómo funciona ese gobierno. Por eso es la norma fundamental de un país, porque ustedes no van a encontrar que una ordenanza municipal defina cuál es cómo tiene que ser el gobierno de la República Argentina. Eso está en la Constitución. Entonces sienta las bases para todo lo demás. Por eso nosotros le llamamos también norma fundamental o ley fundamental. Y ahí hay una cuestión típica del lenguaje en general, del derecho, que hacemos demasiadas analogías y después nos confundimos.
porque nosotros decimos técnicamente ley, la palabra ley se refiere a una norma muy específica, que es la norma, si una ley nacional es emanada o dictada por el Congreso de la Nación, y si es una norma provincial, si fuera del Chaco es la legislatura del Chaco, y si fuera de Corrientes, Corrientes tiene diputados y senadores, que acá en el Chaco no hay. Bueno, entonces, pero por analogía también decimos que la Constitución es una ley fundamental, no surgió del Congreso de la Nación, surgió del Congreso General Constituyente de 1853 y el de 1994 cuando fue modificada. Entonces, nosotros tenemos, reitero, concepto básico, un universo de normas de distintos tipos e importancia. Ahora vamos a proceder a clasificarlas. Esto ya se va a cortar, así que yo suspendo y seguimos en... A ver, ¿cuánto queda? Porque me avisó 10 minutos, ya pasaron 3. Bueno, voy a seguir un poquito más. Entonces, nosotros claramente tenemos normas generales del derecho. ¿Por qué son generales? Porque valen para todo el derecho. La Constitución es general, vale para todo el derecho, pero también es una fuente clásica del derecho. O sea, yo la puedo, en la clasificación la puedo ubicar en más de un lugar. En más de un lugar. Si yo digo que las normas se pueden clasificar en estatales o extraestatales, también podría, si quiero, ubicarla ahí dentro de las estatales, porque es una norma que surge de un organismo del Estado que duró muy poco, porque su vigencia dura lo que dura su trabajo, que es el Congreso General Constituyente. Terminado el trabajo desaparece, pero tienen que tener cuidado con eso. Es decir, yo puedo ubicar una norma de acuerdo a cómo divido las normas, la puedo ubicar en más de una clasificación. Entonces, clasificar es elegir un punto de vista. Yo elijo un punto de vista, voy a decir cuáles son, por ejemplo, estatales y extraestatales. Si digo que son estatales, es porque esa norma tiene que haber sido dictada por un organismo del Estado. Entonces, la municipalidad es un organismo del Estado, dicta ordenanzas. La legislatura es un organismo del Estado, dicta leyes. El Ministerio de Trabajo es un organismo del Estado, dicta resoluciones ministeriales. En cambio, si hablo del convenio colectivo de trabajo, ¿dónde lo ubico? Todavía no dimos esa unidad, pero pueden tener una idea. Dentro El de convenio las normas especiales. ¿Cómo? Dentro de las especiales. Sí, es una norma especial, pero también podemos ubicarla dentro de las específicas del derecho del trabajo, porque no existe en el civil o el comercial, etcétera, una norma de ese tipo. También la podemos ubicar entre las extraestatales, porque no surge de la legislatura o del Congreso de la Nación. Surge de una negociación entre dos partes que son privadas, las asociaciones sindicales y las asociaciones de empleadores o de un empleador. Entonces, ¿pero por qué se le reconoce valor como si fuera una norma obligatoria? Bueno, porque las normas estatales, como la Constitución, la Ley de Negociación Colectiva, etcétera, habilitan esa posibilidad. De paso les digo que en eso consiste la subsidiariedad, porque algunos trabajos veo que confunden el tema. El Estado es la comunidad superior. La subsidiariedad consiste en permitir que la comunidad inferior resuelva la cuestión. El sindicato y la Asociación Profesional de Empleadores son comunidades inferiores. Se ponen de acuerdo y en tanto y en cuanto ese acuerdo no viole principios del derecho del trabajo, tienen validez legal. Son los convenios colectivos de trabajo. Entonces, esa es una norma específica nuestra del derecho del trabajo. Es del derecho colectivo porque no pueden existir sin negociación colectiva.
la podemos ubicar dentro de las extraestatales. Bueno, y así pasa con otras normas, es decir, admiten más de una ubicación. Todo depende del punto de vista que yo estoy eligiendo. Entonces yo puedo decir, bueno, leyes generales del derecho del trabajo, es decir, que tienen validez para todo el derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo. Si hablo del estatuto o ley del peón rural, ¿tiene validez para todo el derecho del trabajo? No, tiene validez para un sector del derecho del trabajo relacionado con el trabajo rural. Si hablo del estatuto del viajante, ¿a quiénes se le va a aplicar esa ley? Al viajante de comercio y a su empleador. O sea que no es una norma general del derecho del trabajo. En cambio, la ley de contrato de trabajo es general para todo el derecho del trabajo y lo que no está específicamente establecido de una forma determinada en el estatuto profesional se sigue por la ley de contrato de trabajo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el convenio colectivo. Si yo estoy hablando del convenio colectivo de empleados de comercio, pero yo soy docente universitario, ¿se me va a aplicar a mí el convenio colectivo de comercio? No. Entonces no es una norma general el convenio colectivo de comercio. Tampoco el de la docencia universitaria. ¿Por qué? Porque no cubre a la generalidad del mundo laboral, sino a una parcialidad. Por eso algunas normas son específicas y especiales, otras son generales, son clásicas, algunas porque son tradicionales dentro del derecho, como la Constitución Nacional, y otras no son clásicas, son súper novedosas, y los reglamentos de empresas tendrán 40, 50 años. Los protocolos por el COVID, ¿cuánto tienen? 2 años. ¿Se entiende? Entonces, este salpicado así de ideas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar el trabajo práctico